Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Los secretos de la estética, presentado por Euroimportaciones. El secreto que tenemos el día de hoy es de qué manera la medicina regenerativa mejora la calidad de vida. Y para ello tenemos un invitado muy especial que viene desde la capital de la República a compartirnos sus conocimientos. Él es el doctor Martín Bravo González, a quien me da mucho gusto recibir, doctor. Hola. Gracias. ¿Cómo está? Buenos Yo días. contenta de tenerlo con nosotros, sobre todo de saber que usted nos va a compartir una cantidad de conocimientos que ha reunido por más de 46 años en su trayectoria en el mundo de la ciencia y la medicina. Muchas gracias. Espero cubrir las expectativas. Con todo gusto. Claro que sí, doctor. ¿En qué momento usted decidió dedicarse a la medicina regenerativa? Bueno, la medicina regenerativa llegó a mí un poco por casualidad. Yo soy investigador y médico de formación. Hice una maestría en inmunogenética y biología molecular en Harvard. Y me he dedicado a desarrollar y a lanzar productos nuevos en la industria farmacéutica. Cuando cubro mi ciclo en la industria 33 años después, pues me empiezo a dedicar a mis pacientes, pero noto que mis pacientes no daban ese último empuje de curación y de mejoría. Y las enfermedades crónico-degenerativas, COVID no nos ayudó mucho, y muchas otras condiciones que no ayudan al paciente a tener esta calidad de vida, me hacen llegar a la medicina regenerativa como una opción viable, muy accesible y que solamente requiere estudiar y prepararnos y capacitarnos para poderlas ejercer. Doctor, ¿por qué la medicina regenerativa no es tan recurrente entre los doctores? Porque hay mucha mala información, que es usualmente la que predomina en redes sociales. Pero cuando el médico llega a la buena información y empieza a buscar los caminos correctos, encuentra realmente cuál es la verdadera, no magia, pero la verdadera realidad de cómo utilizar las diferentes opciones y los diferentes tratamientos. No es tan complicado. Que precisamente usted me hablaba hace rato de los tratamientos combinados, doctor, que finalmente es parte del éxito de la medicina regenerativa. Correcto. Tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos sido educados, incluso a estas nuevas generaciones, a ser médicos alópatas. Sí. Damos medicamentos y son muy sintomáticos. Nos duele la cabeza, nos tomamos un analgésico. Se nos inflama una parte del cuerpo, tomamos un antiinflamatorio. Pero no hay curación, no hay este proceso de regeneración que necesitamos provocar. Y entonces la medicina regenerativa llega como la opción que nos permite realmente cubrir esa parte de toda esta medicina que es muy sintomática para llegar a este proceso de regeneración, revitalización, y el resultado es la curación. Claro, porque normalmente, efectivamente, como lo dice usted, vas, te das el tratamiento, te curas, pero hasta ahí se queda. ¿Y las células qué pasó? ¿Dónde está esa regeneración que necesitamos para continuar con lo más hermoso que es la vida? Por supuesto. Y estamos llenos de células madre en nuestro organismo. Tenemos reservas adentro, pero están dormidas, no están activas. Así es. Y entonces yo tengo que generar todas estas señales y todos estos procesos, que no es complicado hacerlo, para que mis propias células madre empiecen a regenerar tejidos que están dañados. Doctores, ¿cuáles han sido las enfermedades que comúnmente le ha tocado más trabajar con la medicina regenerativa? Es una buena pregunta. Generalmente diabéticos complicados que no se pueden controlar con sus tratamientos estándar, que llevan años con el problema y que no saben ya qué hacer. Entonces, mucho paciente diabético, hipertenso, cardiópatas. Y otra de los grupos de enfermedades que también son muy complicadas son personas que tienen artritis reumatoide o artrosis, que han sido sometidos a muchos tratamientos y siguen teniendo problemas en articulación. Entonces podemos hablar que una persona que ya tiene una enfermedad crónica sí podría tratarse con medicina regenerativa. O sea, no es necesario que sea en una primera fase de la enfermedad, puede ser en una fase avanzada. Sí, lo ideal sería en las primeras fases. Eso sería lo ideal, pero sabemos que el paciente está siendo atendido por diferentes especialistas, ya viene muy tocado de los primeros 5 a 10 años. Pero si el paciente llega en un estado avanzado, se le puede dar el tratamiento, hay que ser un poquito más agresivos, se refiero a mayor cantidad de tratamiento con medicina regenerativa a base de células madre, pero generalmente si nosotros le damos al clavo y el paciente no tiene la respuesta con su tratamiento tradicional, ese es el
punto en donde la medicina regenerativa. ¿En qué se enfoca específicamente en la medicina regenerativa? Ok, la medicina regenerativa lo que hace es, yo le doy al paciente una cierta cantidad de células madre que tienen la capacidad de hacer tejidos y células, no seres humanos, tejidos y células. Y estas células, una vez que están en el organismo, buscan el tejido dañado. Yo las pongo por vía intravenosa, las células de arriba hacia abajo empiezan a detectar. Tengo un problema en la retina, se quedan 1 millón de células y van bajando y van bajando. Tengo problema en tiroides, se quedan 2 millones y 2 millones y van bajando, así hasta que recorren todo el cuerpo. Y esas células se quedan en cada uno de estos tejidos dañados y empiezan a transformarse en ese tejido viable que va a empezar a funcionar como si hubiera nacido otra vez. Wow. Y para esto, doctor, ¿hay productos que puedan aportar en diferentes enfermedades esta ayuda de la medicina regenerativa? Claro, hay gran cantidad de laboratorios. Yo siempre le refuerzo a los médicos que busquen laboratorios de calidad porque hay mucha charlatanería y hay muchos laboratorios que no lo hacen como debe de ser. Entonces, si yo tengo un laboratorio que me da calidad, me da buenas opciones de tratamiento. ¿Cómo lo identifico, doctor? Usted que ha tenido la fortuna de ser investigador y que ha estado involucrado en mucha evolución de los productos que han salido en el mercado, ¿cómo identifico un laboratorio que yo diga, este es el adecuado para darle a mis pacientes? Yo me guío mucho por la experiencia. Laboratorios que ya tienen 15, 18 años, que empezaron de nada a generar toda esta tecnología, a hacer innovación, a hacer estudios clínicos y que hoy son punta de lanza en hacer muchos tratamientos innovadores. Entonces, uno es la experiencia, dos, visitarlos y exigirles que nos den información viable, real, casos de éxito, quiénes son tus principales médicos, con quién has tenido experiencia y trato y sobre todo la calidad, los certificados de calidad, porque a veces nos venden células o nos venden material y no vienen con un certificado de calidad. Y entonces, ¿cómo compruebo yo que el laboratorio hizo el testeo, contó las células, son células viables, están tipificadas, etcétera, etcétera? Doctor, ¿cuáles serían las principales terapias que usted le recomienda a sus colegas para utilizar en esto de la medicina regenerativa? Bueno, es una pregunta muy amplia. Primero que nada, identificar aquellos pacientes que tengan poca respuesta al tratamiento tradicional. Ya una vez teniendo eso, nos enfocamos a dar células madres. Células madres es el TOC, ¿ok? Eso nos va a ayudar a regenerar. Y regenerar, en el amplio sentido de la palabra, es buscar la curación y el equilibrio de la función de los órganos. Posterior a esto, siempre es recomendable combinarlo con sustancias o con productos que manden una señal a estos tejidos. Utilizamos terapia peptídica. Péptidos bioactivos que nos permiten garantizar que ese tejido que se está regenerando tiene la cantidad de aminoácidos correctos dentro de cada célula para poder generar las señales que se necesitan, por ejemplo, en diabéticos. Paciente diabético que llega con una reserva pancreática del 20%, que le doy células madre y que comienzo terapia con péptidos, al cabo de 3 meses, ese paciente puede llegar a tener un 50 o 55% de actividad del páncreas. ¿En qué se traduce esto? Menos cantidad de insulina, menos de la mitad de los fármacos que estuvo tomando durante prácticamente 10 a 15 años, y la respuesta la vemos, el paciente se levanta con energía, sus controles glucémicos matutinos son muy razonables, ya no hay un deterioro físico. Y estas combinaciones pues es lo que viene en este tipo de tratamiento. Es el trabajo en equipo de la medicina. Claro, la medicina tradicional hace su chamba. Así es. Y entonces tratamos de controlar los niveles de glucosa y tratamos de que el tejido no se deteriore, pero tiene un límite. Oiga, doctor, ¿y cuánto tiempo, una vez que el paciente está adquiriendo esto de medicina regenerativa, debe de continuar con estos tratamientos? Bien, también es una muy buena pregunta. No debemos de saturar al paciente con tantas células y con tantos péptidos. Tienen periodos definidos. Le voy a poner un ejemplo. Yo aplico células madre en un paciente y le tengo que dar un ciclo de 21 a 28 días a que las células se especialicen y encuentren su camino. Sí. Y un segundo ciclo de 21 a 28 días en donde esa célula madre va a tener una célula hija.
que tiene esta marca genética y viene otra célula hija, que son otros 21 a 28 días. Ya tengo 3 generaciones. Entre 2 y 3 meses yo evalúo al paciente y le pregunto, ¿cómo te sientes? Claro, ¿cómo va? Me siento bien. Y decido si le doy un segundo tratamiento con células madre o si desde el principio empiezo con péptidos y células madre, ya lo mantengo nada más con péptidos durante otros 3 o 4 meses. Garantizo que esa señal celular se mantenga por un periodo de al menos 6 meses. Claro, definitivamente los beneficios de la utilización de la medicina regenerativa habla de un porcentaje muy alto, doctor, de la calidad de vida de un paciente que está con una enfermedad crónica. Y esto es para cualquiera, ¿no? Claro. Nuestra razón de ser es que el paciente sea funcional. Esa es la idea del médico. Como en los países evolucionados, al médico le pagan porque esté sano. Así es. No por curar enfermedades. Oiga, doctor, y en un caso de una persona con cáncer, por ejemplo, ¿cómo sería el...? También se utiliza material regenerativo, pero en ese caso hay tratamientos que van más dirigidos a reforzar el sistema inmunitario. Y entonces hay una línea de células que es altamente especializada, pero podemos utilizar péptidos. En este caso los péptidos nos ayudan mucho porque yo hago una combinación de péptidos anticáncer con péptidos de sistema inmunitario y cierro la pinza para que esa célula no crezca más y que esa velocidad con la que crece se ralentice, se haga más lenta. Y le doy tiempo a mi sistema inmune para que haga linfocitos T y empiecen a pegarle al cáncer. Pues sí, porque una persona que está ya con tratamientos de quimioterapias, radioterapias, obviamente sus células se van terminando y entonces hay que generar nuevas. Claro, tengo que recuperar y resetear todo el tema metabólico y del sistema inmune, porque si no el paciente se debilita y ya no tiene la misma respuesta. Y las buenas que nazcan con la medicina regenerativa, hacer eso que usted dice, una cápsula para que ya no existan las células malas o negativas. Sobre todo controlarlas. El cáncer es el crecimiento anormal de una célula buena que se convierte en mala y empieza a crecer muy rápido. El sistema inmunitario no tiene la capacidad para controlarlas. No tiene el ejército para controlarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer que esa célula que crece muy rápido crezca lento. Eso lo hago con los péptidos. Y si aparte yo le doy medicina regenerativa con una línea de células especiales, por supuesto que mato todas las células que están ahí, que pueden llegar a crecer más, pero hago el crecimiento lento y entonces ayudo al sistema inmunitario para ayudar. El tema es la preparación, el tema es buscar, enseñarse, aprender todos los días, prepararse para utilizar este tipo de productos maravillosos que nos brinda la tecnología actualmente, porque finalmente el de boca en boca hace que más pacientes lleguen, que sea obviamente el doctor más reconocido, más exitoso, porque tiene un caso de éxito en la salud de alguien. Hay que plantarnos en la tierra con los pies bien firmes y decirle a los médicos especialistas que uno que seas un gran médico en tu especialidad, como cardiólogo, como neurólogo, como endocrinólogo, revisa y estudia todo lo relativo con medicina regenerativa. Te vas a llevar una gran sorpresa, doctor, porque te vas a dar cuenta que la respuesta de los pacientes, además del tratamiento tradicional que tú les das, mejoran radicalmente en su calidad de vida. Controlamos con medicamentos y con péptidos y regeneramos y restablecemos la función con células madre. Es la fórmula perfecta. Doctor, platíqueme de los exosomas. Los exosomas son componentes muy interesantes dentro del proceso regenerativo. Estos son producidos por la célula madre. La célula madre tiene la capacidad de liberar pequeñas vesículas, muy pequeñas, entre 40 y 140 nanómetros. Wow. Y estas vesículas van en avanzada a todas las células. Y le preguntan a la célula, ¿estás funcional? Sí, estoy funcional. Y le preguntan a otra, ¿estás funcional? No, no estoy funcional. Jala a la célula madre y le dice, esta célula está alterada. Repárala. Y van con otra. Son las comunicadoras. Llevan consigo material genético, lípidos, proteínas y todo lo necesario para reparar. Vienen cargadas de un material sumamente valioso que en un ambiente de enfermedad empiezan a vertir esto para que la célula se estimule
y yo pueda despertar a mis propias células madre de las que hablamos al principio. Entonces, doctor, es ahí donde vienen los tratamientos combinados, Correcto. donde viene el éxito de un tratamiento a una persona. Exacto, y en una certificación y conociendo estas magníficas herramientas, me doy cuenta que cuando yo combino e inicio el proceso regenerativo, mando una señal con péptidos y estimulo mis propias células madre con exosomas, cierro este triángulo en donde sé que al cabo de 3 a 6 meses va a ser un paciente totalmente diferente. Oiga, doctor, ¿y qué pasa cuando una persona no precisamente está pasando por una enfermedad crónica, sino que es algo leve o tal vez no tenga nada, pero quiera utilizar medicina regenerativa para prevenir? Eso es una maravilla porque yo tengo gente que obviamente, como usted dice, no tiene enfermedades porque son muy activos, que tienen un cansancio crónico y que se sienten debilitados. Sí. Yo les puedo poner una dosis media de células madre, dosis única una vez por año, y van a regenerar aquel tejido o aquella glándula que esté un poco alterada y que al cabo de varios años seguramente también va a ser disfuncional. Y con células madre lo podemos corregir muy fácilmente. Entonces estamos hablando que la prevención también es muy importante en el tema de la medicina regenerativa, porque si ahorita usted está viendo enfermedades muy graves, por ejemplo esto del cáncer que hablábamos hace rato, ¿cuántos años tendrá, doctor, que nomás no se va? Sí, muchos. O sea, de esas veces que dices, bueno, ya está este medicamento, está esto, el otro, pero como que ya está en el ADN del mundo, ¿no? Correcto. Y mire, la medicina regenerativa ha avanzado a tal grado que hoy sí se tratan muchos padecimientos metabólicos, pero también en medicina estética ha avanzado mucho. Sí, claro. Hoy yo puedo poner exosomas en la cara y ayudar a que la piel se regenere. ¡Ay, Mucho qué más rápido. maravilla! Si el exosoma actúa en cualquier parte del cuerpo, es el único material que llega al cerebro y empieza a reparar procesos cerebrales, porque cruza la barrera hematoencefálica. Y entonces pues es magnífico porque yo puedo despertar y puedo generar señales en tejido muy complicado, que es muy difícil de regenerar, como es el sistema nervioso. Y entonces ese paciente que tiene Alzheimer o que tiene alguna enfermedad nerviosa, pues empieza a recuperarse. ¿No? O incluso algún paciente que haya estado en estado de coma y que ya salió, está en el proceso de recuperación con este tipo de tratamientos, pues le va a ayudar al 1000%, ¿no? Por supuesto, sin dudarlo. Bueno, qué barbaridad, qué maravilla estos secretos que el día de hoy usted está compartiendo con nosotros, doctor. ¿Y en qué momento usted decidió por meterse al 100% en la medicina regenerativa? ¿Por qué no se fue a otra área de la medicina? ¿Por qué se enamoró tanto de esto? En el momento que yo traté a mi familia con medicina regenerativa y vi los cambios, en ese momento vi la luz y dije, Buen punto. ¿qué hemos hecho todo este tiempo en donde no hemos utilizado este tipo de herramientas? Y yo como médico lidiando con familia que tenía cierto tipo de padecimientos, pues empiezo a tratar a mi hija, empiezo a tratar a mi esposa, empiezo a tratar a la gente cercana a mí y veo resultados que no había visto en años. ¿Por qué no transmitir este tipo de resultados a la gente que llega y me toca? Wow. Y finalmente el principal motivo de una persona como usted que estudia medicina es cuidar la salud de las personas. Es salvar, pero es también mucha calidad de vida. Calidad de vida. Yo ya no estoy en un hospital, ya no estoy en una terapia intensiva, ahí sí se salva la gente. Pero la gente que camina, que veo y que tienen sus heridas de pie diabético o que se están perdiendo la vista, o que tienen problemas renales, y me he atrevido a decirles, tengo una opción para ti para poder mejorar tu condición. Si crees un poco en mí y crees que yo te puedo dar algo diferente, yo te puedo ayudar. ¿Qué es lo más difícil que ha tenido usted que enfrentar como ser humano, como Martín Bravo, y como médico al mismo tiempo al tener un paciente con una enfermedad crónica y no poderle ayudar por no haber tenido a tiempo este tipo de tratamientos? Pues pacientes que ya llegan en un estado muy terminal, que ya les amputaron una extremidad, que están a punto de perder la otra, que están quedándose ciegos y que uno ya ve a futuro en un corto plazo que ese paciente no va a tener una expectativa de vida ni siquiera en tiempo, en calidad. Si el hubiera no existe, pero aquí sí lo podemos utilizar como un ejemplo. Si ese paciente hubiera llegado 6 meses atrás, Claro. cuando pudimos haber empezado un proceso regenerativo y de curación, ese paciente
a lo mejor hubiera perdido una extremidad, pero no hubiera perdido la otra, no se hubiera quedado ciego y no hubiera perdido los riñones. Entonces, eso es lo triste, que el paciente ya me llega a veces muy tarde. La familia lo entiende porque hay que platicarlos y ponerlos en contexto. Pero a mí lo que me anima mucho es que la misma familia dice, Doc, haga lo que tenga que hacer, creemos en esto, creemos en usted, hagamos el esfuerzo por hacerlo. Y yo pongo lo mejor de mí pues para darles no nada más el mejor costo, sino la mejor atención y el mejor seguimiento para que lo llevemos en ese proceso bueno o malo. Y digamos, hicimos todo lo posible, tuvo buenos periodos, pero el desenlace no fue el deseado. Doctor, eso que usted me comparte, que le agradezco mucho, me emociona poderles compartir y decirle a todos los médicos que nos están acompañando que se instruyan en todo esto, que se preparen, que pregunten, que investiguen todo esto de la medicina regenerativa, porque de verdad lo necesitamos todos, lo necesita la humanidad y necesitamos estar con personas como usted, entregadas en la medicina, preparadas, comprometidas y sobre todo con ganas de compartirle los conocimientos a todos los doctores que nos hacen el favor de acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Y es justo eso, el conocimiento no cuesta y no duele. Así es. Hagámoslo, es tiempo. Y si perdemos el tiempo en otras cosas, mejor ganemos tiempo aprendiendo nuevas técnicas, nuevas herramientas que les van a abrir los ojos sin lugar a duda. No, pues eso me quedó clarísimo el día de hoy. Doctor Martín Bravo, qué placer tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí compartiendo estos grandes secretos de la estética. Por supuesto, este programa es invitado por Euroimportaciones. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación. Mi nombre es Karina Hernández y les deseamos que tengan un excelente día.